Gracias Oscar. Buenas noches, hermano. Bienvenido. Vamos a trabajar, a tratar el tema de la limosna, un tema que estamos en el tiempo de Cuaresma y estamos en el tiempo en que estamos llamados a la iglesia, nos invita a participar de la misma. Pero vamos a ver algo de, podemos decir, de historia de la limosna. Cuando se menciona la palabra limosna, usualmente se relaciona con, por decirlo así, con algo humillante. Pensamos limosna, entonces quizás o vemos una persona indigente en la calle que le estamos dando una ayuda, o pensamos a otra persona que no necesariamente tiene que estar en la calle, pero está muy necesitada en su casa y tiene una situación crítica. Entonces, también nos mueve esta palabra entonces a pensar y a realizar que debe existir en el sistema algo de injusticia, una desigualdad de bienes, un sistema que posiblemente debería cambiar, el gobierno debería hacer algo. Estamos pensando entonces que hay una situación que debe cambiar. Entonces ese es el pensamiento usual del tema de la limosna. Otros, por supuesto, también lo ven dirigido al aporte que damos en la iglesia. Entonces, estamos en época de Cuaresma y esto es lo que nos invita a la iglesia y vamos a ver más adelante en los pasajes bíblicos que nos ayudan y nos llaman a esta acción. Entonces, esta desigualdad, esta distribución de bienes, desigualdad y distribución de bienes, se veía venir desde la época de los profetas, en el Antiguo Testamento. Los profetas que hacen un llamado con respecto a este tema de la injusticia, de la desigualdad. Y bueno, hemos escuchado en las lecturas de la Cuaresma las lecturas de los profetas, también del Deuteronomio, de otro libro de Éxodo, pero principalmente de los profetas, en donde se hace un llamado y unos oráculos con respecto al tema de la ayuda al más necesitado, de la conversión. Y bueno, los profetas consideran este problema a nivel tipo religioso. O sea, ¿qué sucede? No hay una conversión verdadera a Dios si existe una injusticia, si existen injurias, si existen estas situaciones de bienes que no están bien distribuidos en la vida del hombre y también en la vida social. Así que lo que hacen los profetas entonces en su contexto es que nos llaman a este hecho de la limosna. Nosotros tenemos como término, la limosna viene del término griego elemosine, que significa compasión y misericordia. Compasión y misericordia. Inicialmente, ese término indicaba una actitud del hombre hacia la misericordia con respecto al otro. Y luego, entonces, fue cambiando un poco el concepto del término a obras de caridad hacia los más necesitados. O sea, que se puede definir la limosna, entonces, como un dinero o un bien que se le da a los pobres. O también actos de caridad que se realizan para ellos. Entonces, los profetas utilizaban el término sadaká, que es la traducción del hebreo del término griego, y que significa justicia. O sea, ¿qué se pide? Se pide con este término ayuda a los que sufren injusticias, ayuda a los más necesitados. No tanto en el tema de la misericordia en sí, sino en el punto de la caridad que se debe hacer, no con misericordia, sino porque es una obligación. Dios, en sus mandatos, nos pone que debemos ayudar al más necesitado. Ya después del siglo II antes de Cristo, después de los profetas, ya se van a acabar los profetas, la época de los macabeos, se emplea el sentido ya con el término de caridad, de limosna en sí. Así que este término de limosna como tal no se encuentra en las Biblias hebreas. O sea, no van a encontrar en ninguna Biblia la palabra limosna como tal. En las Biblias católicas, en el Antiguo Testamento, solamente se encuentra la palabra limosna en el libro de Tobías y Eclesiástico, que son libros deuterocanónicos. Y bueno, en el Nuevo Testamento, la palabra limosna se encuentra en los evangelios y en el libro de Hechos de los Apóstoles.
ya en las diferentes cartas, no se encuentra la palabra limosna como tal, pero se puede ver la ayuda al más necesitado como señal de comunión con el grupo. O sea que la realidad de la limosna como tal, como acción de ayudar al más necesitado, se ve ya en las cartas paulinas y en las cartas de los otros apóstoles. Pero el término limosna como tal solamente en los evangelios y en los hechos de los apóstoles. Entonces, en los libros del Antiguo Testamento, como dijimos, la palabra limosna no aparece en la Biblia hebrea. Los libros deuterocanónicos, que están solamente en las Biblias católicas, sí se ven este término principalmente en el libro de Tobías y en Eclesiástico. Y podemos ver aquí entonces, en el libro de Tobías, este pasaje que está aquí es cuando, si recuerdan, ya Tobías regresa a la casa de su padre, Tobit, con Sara, su esposa, y ya regresan guiados por el ángel Rafael, que después de que Tobit y Tobías le van a pagar por la labor que hizo de llevar a Tobías a su misión de rescatar un dinero y todo esto, ¿no? De este libro, que es muy, muy interesante. Entonces, el ángel Rafael se les revela y le dice que es el ángel y les dice, aparte de otras cosas, estos versículos del 8 al 9 que dice, buena es la oración con ayuno y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Así que vemos cómo el ángel, un enviado de Dios, uno de los 7 ángeles que están en la presencia del Señor, le dice esto a Tobías y a Tobit. O sea, la limosna libra de la muerte. O sea, vemos que la limosna como tal tiene un gran poder. Y eso lo dice el ángel Rafael. Y en el libro del Eclesiástico hay bastantes versículos, y estos son dos, el capítulo 3, versículo 30 y capítulo 7, versículo 10, que dice, el agua apaga el fuego llameante, la limosna perdona los pecados. Y el otro dice, no seas en tu plegaria pusilánime y hacer limosna no descuides. O sea, miren cómo comparan el agua que apaga el fuego y cómo la limosna perdona los pecados. O sea, es una realidad que el agua apaga el fuego. O sea, ¿qué tan fuerte es que el agua apaga el fuego con la relación que de la limosna perdona los pecados? Así que vemos que la limosna no es cualquier hecho y que muchas veces no se le da la importancia como tal. En los libros del Antiguo Testamento se presentan textos que señalan la acción de ayudar al más necesitado, el cuidado del más necesitado. Y un texto importante es el de Deuteronomio, capítulo 15. Y lo voy a leer un poquito rápido. Dice, si hay junto a ti alguien pobre de entre tus hermanos en alguna de las ciudades de la tierra, no endurezcáis tu corazón y cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. Cuida de no abrigar en tu corazón perversos pensamientos. Por ejemplo, ya pronto llega el año séptimo, el año de la remisión. Recordemos que cada 7 años se daba esto de el año séptimo, que se denominaba año sabático. Aquí le llaman también año de la remisión. O sea que después de ese año, el séptimo año, no, la tierra se dejaba descansar. No se recogían cosechas del campo. Para que el propósito era que se quedara lo que quedara del campo, quedara para los pobres. Y el resto se lo comían los animales del campo. O sea que Dios, con esto, lo que quería era que se le diera un aire a la tierra, que se cosechaba cada 6 años. Y también, por supuesto, ayudando a los animales y a los pobres. Y también dice que también reposarán el buey y el asno, y que descansen el esclavo y la extranjera. Así que el año sabático era esto, ¿no? Entonces, dice, cuida de no abrigar en tu corazón estos perversos pensamientos. Ya pronto llega el año séptimo, el año de la remisión, para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada. Dice, él apelaría a Yahvé, el pobre apelaría a Yahvé contra ti y te cargarías con un pecado. O sea que vemos aquí que no darle nada cargaría con un pecado. Por supuesto, al inicio de la celebración de la Eucaristía, tenemos el acto penitencial. Si recuerdan, uno dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. La omisión usualmente no se toma en cuenta. Uno más piensa en pecado cuando juzga a alguien, cuando
dice palabras obscenas, cuando realiza acciones físicas malas, pero el pecado de omisión casi usualmente uno no lo toma en cuenta. Y en este caso, en Deuteronomio nos habla, Yahvé directamente nos dice, y cuídate de no darle nada, o sea, un pecado de omisión. En la pelearé a ti, te cargará con un pecado. Cuando les des algo, se lo has de dar de buena gana. Que por esta acción te bendecirá Yahvé, tu Dios, en todas tus obras y en todas tus empresas. Pues no faltarán pobres en esta tierra. Por eso te doy este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Así que ya desde el Antiguo Testamento, Dios nos está diciendo que no faltarán pobres en esta tierra. Ellos estarán allí. Entonces, estamos llamados desde el Antiguo Testamento, hermano, a que tenemos que ayudarlo. Y, por supuesto, tratar de no caer en este pecado de omisión, de no darle nada al que más lo necesita, porque es un pecado. Entonces, también hay otros libros del Antiguo Testamento que, bueno, hablan sobre el tema este de permitir que en el huerto, en el campo, se deje lo que sobre, por decirlo de una manera, para que el pobre también pueda recibirlo. Por ejemplo, en Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 19, del 9 a 10, dice lo siguiente: cuando cosechéis las mies de vuestra tierra, no ciegues hasta el borde de tu campo, ni espigues los restos de tus mies. Tampoco harás rebusco de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos. Lo darás para el pobre y el forastero. Yo Yahvé vuestro Dios. O sea, es un mandato que está dando Dios. O sea, Dios no está diciendo no que pueda ser que tomen en cuenta esto. No, Él está hablando directamente. Cuando cosechéis las mies de vuestra tierra, no ciegues. Y hay unos términos, por ejemplo, no sé si lo pueden ver aquí. Ciegues es cosechar. Y mies es el cereal de cuyas semillas se hace el pan. Así que cuando se cosechen estos cereales de vuestras tierras, no coseches hasta el borde de tu campo. O sea, como cuando uno quiere acaparar todo. Tiene un campo bien plantado, entonces quiere acaparar todo. Entonces, ni espigues los restos de tus mies. Tampoco harás rebusco. Rebusco es cuando tú recoges, y aquí está, rebusco cuando tú recoges los frutos del suelo. Dice que tampoco harás rebusco de tu viña ni recogerás de tu huerto los frutos caídos. O sea que esto es una parte de los mandatos que da Dios para que el pobre también y el forastero, alguien tiene un micrófono abierto, creo. Cuando el pobre y el forastero también puedas tú ayudarlo. Y Deuteronomio dice más o menos algo similar: cuando ciegues la mies de tu campo y dejes en ella olvidar una gavilla, no volverás a buscar. Será para el forastero, el huérfano y la viuda, a fin de que Yahvé, tu Dios, bendiga en todas tus obras. O sea que hay una bendición con respecto a esto. Siempre en el Nuevo Testamento se cuidaba mucho al forastero, al extranjero, al huérfano y a la viuda. El forastero, se recuerda siempre que el pueblo de Israel fue forastero cuando estuvo en Egipto, y de ahí se lo sacó Dios. El huérfano y la viuda, por supuesto, eran personas que no tenían muchos beneficios porque quedaban, por decirlo así, desamparados. Entonces, cuando varés es cuando se agarra una vara y se trata de sacar los frutos, los olivos, no harás rebusco. Entonces, porque todo eso debe quedarse para el forastero, la huérfana, la viuda. Y cuando vendimies tu viña, no harás rebusco. O sea, cuando busques las uvas, no harás rebusco tampoco. O sea, que no estarás buscando todos esos frutos que se cayeron para ti, sino que hay una forma en que tú puedes dejárselo entonces a los más necesitados. Y bueno, aquí están las definiciones de estos términos, ¿no? Así que vemos, hermanos, cómo desde el Antiguo Testamento el Señor está viendo siempre, está velando siempre por el más necesitado. Un acto de caridad. Es decir, una manera, por decirlo así, de dar limosna al más necesitado. Entonces, vemos entonces ahora en el Nuevo Testamento la limosna como pilar de la vida cristiana. Entonces Jesús nos enseña que la limosna forma parte, por supuesto, junto con el ayuno y la oración, de estos tres pilares de la vida religiosa. Una forma de piedad, una forma en que tú puedes ayudar al prójimo desinteresadamente. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del 1 al 5, y lo corté porque es bastante largo este pasaje, y dice lo siguiente, dice Jesucristo, estamos hablando del Evangelio según San Mateo, dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no la vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas,
con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya tú recibirás tu paga. Y va más adelante, tú con cambio, hagas tu limosna, que no sepa tu mano izquierda la que hace tu derecha. Si tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. También habla cuando oréis, no seáis como los hipócritas, y también como ayunéis, no pongáis cara triste. Entonces aquí vemos los tres pilares que la Santa Iglesia Católica en esta época de Cuaresma nos llama a que hagamos: limosna, oración y ayuno. Entonces esto se da en Mateo 6:5. Entonces vemos y resalto aquí cuando hagas limosna. Aquí no dice si haces limosna. O sea, Jesucristo está diciendo cuando hagas limosna, o sea que tú debes hacer limosna. No te lo impone tanto, pero ya es un hecho que él te está diciendo cuando hagas la limosna, entonces no hagas esto. Estás preestableciendo que tú vas a hacer limosna. Y bueno, la limosna aquí se diferencia porque es un acto de desprendimiento. De ti sale algo. ¿Ok? Y por supuesto, como dije al principio, uno siempre está en la oración. En esta época se llama el ayuno, pero la limosna uno muy poco se acuerda. Y es de los tres el que más exige. Porque la oración tú la haces en tu cuarto, no necesitas nada más que entrar en comunión con el Señor para orar. El ayuno es algo propio que tú mismo dejas de hacer para poder entrar en eso de con el ayuno, entrar en esta parte en donde tú puedes mortificar esa necesidad de estar comiendo y también identificarte con los más necesitados. Entonces, no hay que demeritar la oración y el ayuno, pero vemos que la limosna sí nos cuesta tanto para poder hacerlo. Entonces, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 15-16, relacionando con estas tres pilares. Dice: brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que aquí el llamado que nos está haciendo es que con estas obras, con estos tres pilares, nosotros tenemos que buscar que el que se glorifique sea Dios, no nosotros. Y eso es lo que hemos visto en el pasaje cuando Jesucristo nos dice entonces que no hagamos este alarde de que nosotros estamos dando la limosna y orando en público así a grandes voces, o estar con la cara demacrada diciendo, yo sí ayuno. Entonces, ¿por qué? Porque la gloria es de Dios, no de uno. La gloria es del Padre que está en los cielos. Y bueno, por supuesto, en ese mismo pasaje decía que el Padre no deja ninguna buena obra sin recompensar. Así que tenemos también un pasaje de Lucas en donde Jesucristo ya va viendo el tema de la limosna, pero haciendo un llamado con respecto al tema de esa actitud superficial, esa actitud exterior, entonces se daba en ese tiempo, principalmente, como él lo llama, en los fariseos. Entonces, dice el Evangelio según San Lucas, el capítulo 37 al 41, mientras hablaba, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entrando, pues, se puso a la mesa. Pero el fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo: bien, vosotros los fariseos purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad. Insensatos. El que hizo el exterior no hizo también el interior. Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Entonces Jesucristo está haciendo un llamado a que nos demos cuenta del verdadero significado que tiene la limosna, por supuesto, para la conversión. Entonces, en este pasaje de Lucas, no sé si le leyó todo, aquí básicamente los fariseos eran siempre todo exterior, eran todo legalidad, las leyes, todo tenía que cumplirse, pero en el interior, en la caridad, nada. Entonces, por eso Jesucristo lo denuncia tanto, porque todo es por fuera, todo lo exterior. Y vemos viendo cómo la revelación, las actividades del Antiguo Testamento, de la parte exterior, porque se necesitaba también, el hombre necesita ver, porque así necesitamos, somos de sentidos. Entonces, va poco a poco cambiando hacia el interior. Y esto es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a perfeccionar, a darle sentido a todo esto del Antiguo Testamento y a perfeccionarlo. Entonces vemos cómo aquí él denuncia la insensatez de estos fariseos, porque todo es lo exterior, pero en lo interior nada. Y por eso da entonces al final un llamado a que
más bien den limosna de lo que tenéis, así todas cosas serán puras para vosotros, porque ellos se jactaban de todo, menos de ayudar al prójimo con esa caridad que se necesitaba. Entonces, en Mateo 26 hay otro pasaje en donde Jesús habla, entra a la casa de Simón, un leproso, y hay una mujer que le frota sobre la cabeza un frasco, y entonces algunos de los discípulos vieron esto como que cómo despilfarro, si eso se puede vender a un buen precio y a veces dado a los pobres, que pareciera al principio parece algo que verdaderamente tiene sentido. Pero Jesús dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues una obra buena ha hecho conmigo. Porque pobres tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Y vemos cómo en este pasaje se resalta nuevamente, como vimos en el Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Dios diciendo que siempre van a tener pobres. Jesucristo lo reafirma nuevamente, siendo Dios, porque pobres tendréis siempre con nosotros. Por algo están los pobres. Entonces, vemos aquí que Jesús no está negando la importancia de la limosna ni nada de la preocupación con los pobres, sino que aquí lo que sucede es que está descubriendo cierta hipocresía con algunas personas que buscan unos motivos disque nobles, pero no le dan el honor a Dios, el honor que se merece. Y en este caso, por ejemplo, recordemos en estos tiempos era costumbre, para este tiempo, la hospitalidad de las personas, de ciertos huéspedes que se les rociaba con agua perfumada. Así que este pasaje nos hace un llamado importante a ser espléndido en el culto al Señor. O sea, cuando vamos a hacer algo para el Señor, no limitarnos, porque todo Él nos ha dado. Entonces, ¿por qué limitarnos a darle eso al Señor? En el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla en el numeral 1434 sobre la penitencia interior del cristiano, que puede tener expresiones muy variadas. Entonces, en la Escritura y los padres de la Iglesia insisten en tres formas de esa penitencia interior, que una es el ayuno, la oración y la limosna, que estamos hablando, que estas son las tres patas, por decirlo así, de la vida del cristiano, que nos ayudan a nosotros a mantenernos y principalmente en esta época de Cuaresma, ¿no? Entonces, aquí lo que nos habla es que en cuanto al ayuno, nos ayuda a la conversión con relación a nosotros mismos. O sea, el ayuno es algo propio de nosotros. Nosotros lo hacemos y nos ayuda entonces a esa conversión, a despojarnos del alimento para también hacer cierto tipo de comunión con el más necesitado y también para dominar esas apetencias y mortificarnos de alguna manera, como la Santa Iglesia Católica nos llama. La oración entonces es la conversión con relación a Dios, porque es una comunión con el Señor cuando uno conversa con Él. Y por último, la limosna, que es la conversión con relación a los demás. Entonces vemos aquí cómo tenemos de estas tres partes, de estas tres pilares, tenemos la relación con nosotros, con Dios y con los demás. Y bueno, la penitencia interior, la que nos llama es la conversión del corazón. Vemos cómo el profeta Ezequiel, en cierto momento, da un oráculo al pueblo. Él está en el destierro y vienen estas personas que están en el destierro, se sienten un poquito apartadas, porque por supuesto quedaron gente en Jerusalén después del destierro. Entonces, el profeta Ezequiel le habla en nombre del Señor, y donde le dice que no se preocuparan, pero que también buscaran la conversión de no sé si se recuerdan, del corazón de piedra a un corazón de carne. Entonces, eso es lo que nos llama a nosotros a la penitencia interior, a esa conversión del corazón, para que nosotros, a través de estos pilares, entonces podamos trabajar nuestro ser en dirección hacia lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, la misericordia, el amor al prójimo. Así que vamos a ver entonces ahora la práctica de la limosna. Vemos cómo en estos dos pasajes que están aquí están dos extranjeros creyentes y practicantes. Hay uno en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, en otro capítulo 9, Cornelio, que es un hombre llamado Cornelio, dice un centurión, un romano, y que con toda su familia daba mucha limosna al pueblo y continuamente oraba a Dios. Entonces vino una visión
de un ángel de Dios que entraba y le decía a Cornelio. Y él dice, ¿qué pasa, Señor? Y le dice el ángel de Dios, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Entonces vemos, hermanos, que la limosna y las oraciones se ponen en la misma, en el mismo renglón. O sea que tanto es importante las limosnas como las oraciones, así como lo dice el ángel de Dios, y que llegan a la presencia del Señor. No era más importante la oración ni tampoco la limosna, sino que la ponen a la par. También había en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, había en Jope una discípula llamada Tabitá, que quiere decir Dorcas. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Así que vemos como extranjeros. Jope era un puerto que estaba en el mar Mediterráneo, en la parte de Palestina, en donde se utilizaba para los tiempos donde se construyó el templo de Jerusalén, que se trajeron todo lo que era madera y principalmente madera, se trajeron a través de ese puerto y después se llevaron por tierra, por supuesto, a Jerusalén para el templo de Jerusalén, en los tiempos de Salomón. Entonces, este era un lugar que estaba ya para la parte esta de Palestina, la parte este. Entonces, la práctica de la limosna. Entonces vemos también cómo la Biblia nos presenta a los extranjeros, cómo se va presentando, porque el primer llamado que se hace es al pueblo de Dios, a los judíos. Entonces, poco a poco, en la revelación se va dando y se va abriendo, se va dando esa apertura a la universalidad de esta mensaje de salvación, de este evangelio que nos vino a traer el Señor Jesucristo y que es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es la práctica de la limosna? Bueno, tenemos 3 pasajes de parte de nuestro Señor Jesucristo, en donde nos habla primero que hay que hacerla con desinterés, sin vanagloria. Y volvemos al texto de Mateo que leímos anteriormente, capítulo 2, dice, por tanto, cuando hagas limosna, no la vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas, sino que no lo hacen como lo hacen la gente honrada, ¿no? Entonces, ya vimos sobre esto que es importante en la humildad, entrar en la humildad de esto para que se haga sin desinterés, porque entonces ya es como que diéramos dinero sin ningún objetivo. Entonces, porque el objetivo de esto es ayudar al prójimo para darle gloria a Dios. Entonces se pierde el objetivo si se hace con vanagloria, tratando de buscar algo para uno mismo, porque la gloria es para Dios, no la gloria es para uno. La B es sin esperar nada de regreso. Entonces Lucas nos ayuda en el capítulo 14, que dice, cuando deja un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, y serás dichoso porque no te pueden corresponder. O sea, de esta manera uno no recibe nada a cambio, no puede recibirlo. Esto es un llamado a trabajar en la virtud también de la humildad, con la práctica de la caridad. O sea, cuando uno da, debe eliminar ese deseo, por supuesto, de vanagloria, como lo dijimos anteriormente, o de una recompensa humana, porque hay que mirar a Dios y todo lo que nosotros tenemos lo recibimos de Dios. Y bueno, también hacerlo sin medida, como Lucas también en el capítulo 6, a todo el que te pida, da, y el que tome lo tuyo, no se lo reclames. Entonces, de esta manera podemos ver cómo la limosna se practica sin vanagloria, sin medida y sin esperar nada a cambio. Entonces, de esta manera, con estos pasajes, el Señor nos está ayudando entonces a entrar en la forma en que debemos practicar la limosna. Entonces ya vamos trabajando en la conclusión, como el Evangelio según San Juan, capítulo 12, pobres siempre los tenéis con vosotros. Esta es lo que también nos dijo Deuteronomio anteriormente, y que con estas palabras Jesucristo no es que quiere decir que no se deben hacer cambios en el sistema de economía, en las estructuras sociales, que los cambios que están haciendo no valgan la pena, sino que se deben buscar formas que uno pueda entonces ir eliminando poco a poco esta injusticia, podemos decir injusticia moral que hay en la calle, por ejemplo, la miseria, el hambre, hasta posiblemente podemos hablar de humillación que sienten estas personas, principalmente que están en la calle, los más necesitados y que vemos siempre, ¿no? También quiere decir que en el hombre siempre vamos a tener necesidades. Estas personas siempre van a tener necesidades que van a ser
solventadas, que van a ser satisfechas por medio de los que tienen. O sea que esto es una invitación a nosotros también a desprendernos de nuestros bienes, a tratar de confiar en el Señor, que sea el Señor que de alguna manera sea el que nosotros pongamos la esperanza en Él y no en los bienes materiales. O sea, el desprendimiento de nuestros bienes para el beneficio de los demás. Entonces, Cristo nos sigue hablando en los Evangelios de San Lucas, en este pasaje importante, que Cristo no quita la limosna como una responsabilidad de justicia con los demás, y también nos las hace ver en muchas partes del Evangelio para que nosotros reconozcamos la importancia de eso. Vimos anteriormente cómo en la limosna se nos quitan los pecados, y parte de no dar la limosna es un pecado de omisión. Así que siempre se piensa también en el aspecto material, en la plata, en el dinero o en algún bien, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, Jesucristo dice, alzando la mirada, vio unos ricos que echaban unos donativos en el arca del tesoro, y vio también a la viuda que estaba allí echando 2 monedas, y dijo, de verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos están echados como donativo de lo que sobraba. En cambio, ella echó lo que necesitaba, todo lo que tenía para vivir. Entonces, aquí la importancia de este pasaje principalmente es que se ve el valor interior, o sea, lo interno de nosotros con este don, esta entrega, la disponibilidad de nosotros de compartir todo. O sea, darnos nosotros a los demás. Y no necesariamente tiene que ser con dinero, sino también darnos con una palabra, que le demos algo, unas obras espirituales que podamos hacer, porque también se habla sobre limosna espiritual, que es ayudar al prójimo. Una persona puede estar muy llena de dinero, pero espiritualmente vacía. Entonces no le sirve nada que le demos algo, porque ella lo tiene, lo físico, sino que le falta algo espiritual. Entonces, una parte de limosna en caridad es nosotros dedicarle un tiempo para darle una palabra que lo llene y que le ayude a ver y encauzar su vida, entonces, a entrar en la caridad y el amor al prójimo. Así que es importante la parte interior. El Señor, en este caso, no mira, entonces, aquí la importancia de ver el sacrificio que hace esa señora, esta viuda, con respecto a lo que da. Así que el problema, entonces, la situación que vemos, entonces, como bien dijimos, es que hay una entrega de un bien, pero también una entrega espiritual. ¿Y quiénes pueden manejar mejor aparte de uno que puede hacerlo directamente? Pero también en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, nos habla, ya la iglesia estaba siendo desarrollada, establecida, estaba formándose. Y dice en este libro que no había entre ellos ninguno necesitado en este grupo de apóstoles que se iban formando, porque todo lo que poseían, los que poseían campos o casas, los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces está viendo cómo con este pasaje la iglesia entonces comienza a recolectar esos bienes para dárselo a los más necesitados. Entonces podemos ver entonces que la entrega de la práctica de dárselo a los pobres de parte nuestra es una realidad como limosna, pero también nosotros podemos dar limosna a la parroquia o a una instituciones de caridad que también lo canalizan. Ellos están más orientados a poder ver la necesidad más que nosotros, pero también nosotros estamos llamados a ayudar a los más necesitados que están en la calle, por supuesto, ¿no? Así que en la Sagrada Escritura, limosna significa algo interior, un don interior, algo interior que sale de ti para que tú se lo ofrezcas a la persona, ya sea algo, como dijimos, material o algo espiritual. Es una apertura, o sea, nosotros nos despojamos de lo que tenemos y se lo entregamos a los demás. Por supuesto, también son indispensables, como vimos en este trípode, la oración y el ayuno. Y bueno, posiblemente podemos no estar de acuerdo nosotros cuando hacemos una limosna, damos una limosna, de la forma en que se hace. Por ejemplo, podemos no estar de acuerdo en la persona que la está pidiendo,
Porque comenzamos a juzgar, y comenzamos a pensar, ¿y por qué este está así? Y este no puede trabajar, si este es un pelado joven, ¿y por qué me lo está pidiendo? También pensando en que si este puede trabajar y ganarse la vida porque está pidiendo plata. También podemos no aprobar y buscar excusas de que el gobierno es el que está así, que está robando y que esta institución no está manejándose bien o no se está utilizando bien los recursos y entonces ¿por qué yo tengo que estar ayudando a estas personas que están pidiendo? Algunas personas que sufrieron un desastre natural y entonces yo digo, no, si es el gobierno que lo puede hacer, lo tiene que hacer porque es una... Entonces yo me pongo a buscar excusas para entonces no entrar en esta obra, en esta acción de caridad, de misericordia que nos da la limosna. Podemos buscar mil excusas y, bueno, no prestar la ayuda al más necesitado. Entonces, esto tenemos que verlo muy bien, hermano, porque estamos llamados a compartir nuestros bienes, que no son nuestros, son los que el Señor nos ha regalado. Y bueno, Dios a través de las Escrituras nos ha presentado entonces todo esto, porque siempre hay una justicia moral que nosotros tenemos que estar buscando y que, por supuesto, moralmente nos mueve, y cuando nos mueve, que nos ha convertido este corazón de piedra, un corazón de carne, entonces nos mueve entonces a nosotros entregárselo a los demás. Entonces, de los tres pilares, estos tres pilares están unidos estrechamente, ellos están uno con el otro, o sea, los tres juntos, con los tres juntos es que nos ayudan a nosotros entonces a poder entonces darle la gloria al Señor. Entonces, por ejemplo, una persona que ayuna y no ora, podemos decir que está pasando hambre. Entonces, una persona que ayuna y no comparte nada, entonces está ahorrando dinero. Y el que ora y no comparte, no da limosna, entonces su oración es un diálogo egoísta con Dios, porque si no más entonces está diciendo, Dios, dame, yo estoy en comunión contigo, estoy orando, pero entonces no se ven las obras de esta relación de oración con el Señor. Entonces, para concluir, entonces, vemos cómo el Señor nos está dando luces de la importancia de la limosna, de estas tres, por supuesto, dijimos, la oración, el ayuno y la limosna, las tres al mismo nivel de importancia. Y nos hace un llamado entonces a que le hagamos como tal, porque ella también nos perdona los pecados, y si lo dejamos de hacer, pecado de omisión. El Señor nos pone a los pobres que siempre van a estar con nosotros para ayudarnos a nosotros a poder desprendernos, a poder agarrar y dar y confiar en el Señor. Sacar de la cartera eso y decir, mira, yo voy a confiar en el Señor porque estoy confiando en el dinero, porque tengo que tener algo en la cartera para que me ayude por si acaso pasa algo. Entonces, tengo más confianza entonces en el dinero que en el Señor. Y bueno, pobres siempre van a estar y ellos entonces nos ayudan a nosotros. En Él vemos a Cristo, nos ponemos los lentes de Cristo para poder ver entonces a Jesucristo en el otro y poder apoyarlo y ejercer entonces y ayudarnos nosotros en nuestra conversión, esa penitencia interior, que entonces nos va a ablandar y nos va a poner en otra perspectiva, hermano. Así que bueno, les agradezco mucho su asistencia y bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta o aporte o comentario.